Morelia es una ciudad de cantera rosa que respira historia en cada esquina. Sus calles tienen ese aire colonial que te hace sentir en otra época. Pero en el año 2007, el aire en Michoacán pesaba de una forma distinta. Había una sombra que caminaba por las plazas y se sentaba en las mesas de los portales. No era una sombra que se pudiera ver, pero todos sabían que estaba ahí. Michoacán siempre ha sido una tierra de contrastes, de gente que trabaja la tierra con las manos endurecidas y de músicos que le cantan a la vida, al amor y a la tragedia. Pero ese diciembre, la tragedia decidió que ya no quería ser solo una letra de canción. Decidió que quería ser protagonista y eligió el escenario más grande posible. Eligió a la voz que todo el mundo escuchaba en la radio. Eligió a Sergio Gómez. Para entender por qué pasó lo que pasó en esa carretera oscura, primero hay que entender de dónde venía el hombre del sombrero y la sonrisa amplia. Sergio no nació en la abundancia. Nació en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en una familia que conocía bien lo que significa esforzarse para poner un plato de comida en la mesa. Como tantos otros miles de michoacanos, Sergio vio hacia el norte. Vio la frontera no como una línea, sino como una puerta. Se fue a los Estados Unidos, específicamente a Chicago, buscando esa vida que su tierra natal le negaba en aquel entonces. En Chicago, el frío cala hasta los huesos. Pero Sergio llevaba el fuego de la música por dentro. No era solo un migrante más limpiando ventanas o trabajando en bodegas. Era un hombre con un oído privilegiado para lo que la gente quería bailar. En el año 2002, en medio de la nieve de Chicago, nació algo que cambiaría la música regional mexicana para siempre. Capas de la Sierra. No fue un éxito de la noche a la mañana, pero casi. Sergio Gómez tuvo la visión de mezclar el sentimiento de la Sierra Michoacana con el ritmo que estaban haciendo en Durango. Así se gestó el pasito duranguense. Fue una explosión. De pronto, en todas las trocas de Illinois, de Texas, de California y, por supuesto, de todo México, se escuchaban esos sintetizadores rápidos y el tamborazo que te obligaba a mover los pies. Mi credo: volveré, pero te vas a arrepentir. Las canciones de Capas no solo eran hits, eran himnos. Sergio se convirtió en la cara de un movimiento que unió a los mexicanos de ambos lados de la frontera. El éxito era total. Los estadios se llenaban. El dinero fluía. La fama lo rodeaba. Pero en este negocio, y más en esos años de fuego cruzado en México, la fama suele venir acompañada de ojos que no siempre miran con buenos deseos. Ustedes saben cómo funciona esto. Cuando un artista se vuelve tan grande que su nombre está en cada barda y su voz en cada bocina, se vuelve una figura pública, pero también una figura de interés para quienes controlan los territorios. En 2007, México estaba entrando en una espiral de violencia que apenas estábamos empezando a comprender. Se hablaba de plazas, de jefes, de permisos. Y Michoacán, la tierra de Sergio, era el epicentro de una guerra interna que no perdonaba ni a los propios. Se dice, y esto siempre quedó en el terreno de lo que se murmura en las oficinas de los empresarios musicales, que Sergio había recibido advertencias. No eran sugerencias de amigos, eran órdenes. No vengas a Michoacán, no te presentes en Morelia. La versión que circuló con más fuerza en el medio fue que un grupo dominante en la zona, específicamente los líderes de lo que entonces se conocía como la familia michoacana, no querían que el grupo tocara en ese evento organizado en el Estadio Morelos. Sergio estaba en una encrucijada. Por un lado, el miedo natural de un hombre que sabe que las amenazas en su tierra se cumplen. Por otro, el compromiso con su público, con el contrato firmado y con su propia historia. Al final, Sergio decidió ir.
Quizás pensó que su música era un escudo. Quizás creyó que, al ser un hijo de Michoacán, la tierra lo protegería. El 1 de December of 2007, K-Paz de la Sierra se presentó en el Estadio Morelos de Morelia. Compartían cartel con grandes, entre ellos Joan Sebastián. Testigos de esa noche dicen que Sergio estaba nervioso, que no era el mismo de siempre. Pero salió al escenario. Cantó. La gente gritó sus canciones. Fue un éxito rotundo. Terminó el show, se bajó del escenario, se secó el sudor y se subió a una camioneta. Esa fue la última vez que su público lo vio con vida. Eran cerca de las 2 de la mañana del 2 de diciembre. 3 camionetas salieron del estadio con rumbo a Puerto Vallarta. Querían descansar tras la adrenalina del concierto. En una de ellas iba Sergio, acompañado por los empresarios Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera. Iban por la salida a Salamanca cuando el destino los alcanzó. No fue un accidente, fue un operativo. Camionetas con hombres armados les cerraron el paso. No hubo oportunidad de escapar. Los bajaron. A los empresarios los dejaron ir horas después, sanos y salvos. Pero el mensaje fue claro. El problema no era con ellos. El problema era con Sergio. A él se lo llevaron. El silencio que siguió a ese levantamiento fue de los que duelen en el pecho. Durante todo el domingo 2 de diciembre, la noticia corrió como pólvora. El vocalista de K-Paz de la Sierra estaba desaparecido. La familia, los integrantes del grupo, los fans, todos esperaban un milagro. Esperaban una llamada de rescate. Esperaban que fuera un susto. Pero quienes conocen las reglas de este juego oscuro sabían que, cuando se llevan a alguien de esa manera después de una advertencia, las noticias raras veces son buenas. La policía comenzó la búsqueda, pero en Michoacán, en 2007, buscar a alguien era como buscar una aguja en un pajar lleno de lobos. El lunes 3 de diciembre, la esperanza se terminó de golpe. Unos campesinos que caminaban por un predio llamado Chiquimitío, muy cerca de Morelia, vieron algo que no encajaba con el paisaje. Avisaron a las autoridades. El cuerpo estaba ahí, a la orilla de la carretera. No era una muerte limpia. No fue un solo disparo, y ya. Lo que encontraron los peritos fue la prueba de un odio profundo o de una necesidad de mandar un mensaje aterrador a todo el gremio musical. Sergio Gómez no solo había sido asesinado, había sido torturado de una manera que estremece el alma. Tenía signos de estrangulamiento. Su cuello estaba destrozado. Pero lo más cruel, lo que se filtró de los informes forenses y que dejó a todos helados, fue que sus victimarios le habían quemado las piernas y otras partes del cuerpo con encendedores o sopletes. Se dijo incluso que las quemaduras estaban concentradas en sus genitales. Fue una hazaña innecesaria para quitarle la vida a un hombre, pero totalmente necesaria si lo que querías era sembrar el terror. Sergio Gómez, el hombre que hacía bailar a millones, terminó sus días en el frío suelo de Michoacán, sufriendo un dolor que nadie debería conocer. Tenía 34 años, estaba en la cima de su carrera, tenía hijos, tenía una esposa, y en un instante, todo se apagó por una decisión de la cual nunca conoceremos todos los detalles. La noticia del hallazgo del cuerpo rompió el corazón de la industria. No era el primer músico asesinado en México, ya habíamos llorado a Valentín Elizalde un año antes. Pero la forma en que mataron a Sergio fue un escalón más arriba en la escalera de la barbarie. El cuerpo fue llevado a una funeraria en Morelia, y luego trasladado a la Ciudad de México y finalmente a Chicago, donde él residía. Pero antes de irse de su tierra, ocurrió un suceso que alimentó la leyenda y el misticismo que siempre rodea a estas figuras. Durante el velorio en Morelia, con el ataúd abierto, los medios de comunicación y los fans estaban presentes.
En un momento que quedó grabado en video y que ha dado la vuelta al mundo 1000 veces, parece que Sergio Gómez abre los ojos dentro del féretro. Fue un segundo. Una imagen granulada de las cámaras de televisión de la época. Para los científicos, fue un espasmo post-mortem, una reacción natural de los músculos del rostro al rigor mortis o a los fluidos del embalsamamiento. Para sus fans, fue Sergio despidiéndose. ¿O fue el reflejo de un alma que no quería irse todavía? El video sigue ahí, en Internet, desafiando la lógica y alimentando las historias de terror y esperanza de quienes aún escuchan sus canciones. Después del entierro, empezaron las preguntas. ¿Quién fue? ¿Por qué tanto odio? La justicia en estos casos suele ser lenta o inexistente. Se mencionó el nombre de Nazario Moreno, el Chango Méndez, líderes del cártel local. Se dijo que Sergio se había negado a lavar dinero para ellos. Se dijo que le había cantado a un grupo rival. Se dijo que simplemente no pidió permiso para pisar el estadio. Nunca hubo una sentencia clara. Nunca hubo un culpable tras las rejas que pagara específicamente por la tortura de Sergio. La impunidad se sentó en la silla de la verdad y no se ha movido de ahí desde entonces. Las consecuencias para K-Paz de la Sierra fueron devastadoras. El grupo era Sergio. Su voz, su estilo, su forma de dirigir la banda eran irreemplazables. Intentaron seguir, por supuesto. Había contratos que cumplir y familias que dependían de la banda. Entraron nuevos vocalistas, se dividieron. Hubo demandas por el nombre. Pero la magia se había ido en esa camioneta negra aquella noche de diciembre. El pasito duranguense, que ya venía perdiendo fuerza ante otros géneros, recibió su estocada final con la muerte de su máximo exponente. Fue como si el género mismo hubiera sido torturado y dejado en la carretera junto a su líder. El legado de Sergio Gómez, sin embargo, no murió en Chiquimitío. Si hoy vas a una fiesta en un pueblo de Michoacán o a un club latino en Chicago, vas a escuchar su voz. Mi credo sigue siendo una canción obligada. Su muerte cambió la forma en que los artistas regionales mexicanos manejan sus giras. Se acabó la inocencia. Los grupos empezaron a invertir más en seguridad, a ser más cuidadosos con dónde se presentaban y para quién cantaban. El miedo se profesionalizó. Sergio fue la lección más cara que la música mexicana tuvo que pagar para entender que el éxito, a veces, atrae a los demonios más feroces. Hoy, la tumba de Sergio en Chicago es un lugar de peregrinación. Pero su verdadera tumba es la memoria de un México que se despertó un lunes de diciembre con la noticia de que a uno de los suyos lo habían quebrado. No olvidamos la música, pero tampoco olvidamos el mensaje. Un mensaje escrito con fuego y sangre en la piel de un cantante. La paradoja de Sergio Gómez es la misma de muchos en su tierra. Tuvo que irse lejos para triunfar, pero tuvo que volver para morir. El hombre que le cantaba a la sierra terminó siendo devorado por ella. Morelia sigue siendo de cantera rosa. Sigue siendo hermosa. Pero para quienes recordamos aquel diciembre, la carretera a Salamanca siempre tendrá ese eco de una voz que se apagó antes de tiempo. Sergio Gómez no fue solo un cantante de pasito duranguense. Fue el recordatorio de que, en ciertos lugares y en ciertos tiempos, la belleza del arte no es suficiente para aplacar la bestialidad de los hombres. Se fue el artista. Se quedó la leyenda del video de los ojos abiertos. Y nos quedó una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Valía tanto una presentación como para pagar con la vida? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que Sergio cantó hasta el final. Cantó a pesar del miedo. Y tal vez, en ese último momento, antes de que el silencio fuera definitivo, recordó la letra de alguna de sus canciones, esas que hablaban de amores perdidos y regresos imposibles.
Al final, Sergio volvió a su tierra, pero no como él quería. Volvió para convertirse en un corrido más, en una historia que se cuenta en voz baja cuando el sol se oculta tras los cerros de Michoacán. La música regional ha seguido su curso. Han llegado los corridos tumbados. La banda sinaloense se ha vuelto global. Pero hay un hueco que nadie ha llenado. Porque nadie tenía esa mezcla de humildad de campo y brillo de estrella que Sergio Gómez cargaba en sus hombros. Él sabía lo que era no tener nada y sabía lo que era tenerlo todo. Quizás por eso su voz conectaba tanto. No cantaba desde un pedestal, cantaba desde el corazón de un hombre que sabía que la vida es un suspiro. Y el suyo fue un suspiro que terminó en un grito que todavía resuena en las noches frías de Morelia. Miren las fotos de Sergio en sus últimos días. Se le veía cansado, pero decidido. Hay quienes dicen que él ya sabía lo que venía, que en sus últimas llamadas a Chicago se despidió de una forma inusual. Nunca se confirmó. Pero en este mundo de la música, el instinto suele avisar antes que la razón. Sergio subió a ese escenario del Estadio Morelos sabiendo que podía ser el último. Y aún así, dio el mejor show de su vida. Eso, al final del día, es lo que define a un artista de verdad. No el cómo muere, sino cómo decide enfrentar el miedo antes de que el telón caiga para siempre. Hoy, cuando escuches ese sintetizador característico de K-Pass, recuerda que detrás de ese ritmo alegre hay una historia de dolor inmenso. Recuerda que cada nota fue pagada con el esfuerzo de un migrante que soñó con ser grande y lo logró, pero que en el camino se encontró con una oscuridad que no respetó ni su talento ni su humanidad. Sergio Gómez sigue vivo en cada baile, en cada brindis y en cada persona que, a pesar de todo, sigue creyendo que la música es más fuerte que la muerte. La imagen final que nos queda es la de ese hombre en el escenario, bajo las luces blancas y azules, rodeado de miles de personas que gritaban su nombre. En ese momento, Sergio era eterno. En ese momento, no había amenazas ni carreteras peligrosas. Solo estaba él, su sombrero, su grupo y una multitud que lo amaba. Esa es la verdad que debemos guardar. Lo que pasó después, lo que ocurrió en la oscuridad de la madrugada, es la parte de la historia que nunca debió escribirse, pero que hoy forma parte de la piel de México. Una piel marcada por el fuego, igual que la de Sergio, pero que se niega a dejar de sentir. Pasarán los años, las modas cambiarán y otros nombres ocuparán las listas de éxitos. Pero en Michoacán, cuando el viento sopla fuerte por la salida a Salamanca, los que saben, los que vivieron aquellos años de plomo, guardan un minuto de silencio. No por el artista famoso, sino por el hombre que solo quería cantar en su casa y que terminó siendo la víctima de una guerra que él no empezó. Sergio Gómez, el de K-Pass de la Sierra, el hijo de Ciudad Hidalgo, el rey del duranguense. Un hombre que descubrió, de la manera más cruel posible, que a veces la tierra que te vio nacer es la misma que decide, sin preguntarte, que ya es hora de que te quedes en ella para siempre. Su historia es el reflejo de un tiempo que nos cambió a todos. Ya no escuchamos la música de la misma forma. Ya no miramos las carreteras de la misma manera. Pero mientras alguien ponga un disco de K-Pass y se levante a bailar, Sergio Gómez estará ahí, sonriendo, ajeno al dolor, viviendo en el único lugar donde nadie puede tocarlo, en el alma de su gente. Y eso, al final, es más profundo de lo que cualquiera de nosotros pueda creer. Porque al final, el brillo de una estrella no se apaga por cómo se extingue, sino por la luz que dejó mientras estuvo encendida. Y la luz de Sergio, a pesar de la tortura, a pesar del asesinato, a pesar del olvido oficial, sigue iluminando las fiestas de los humildes, de los que sueñan, de los que, como él,
Se fueron un día buscando una vida mejor y volvieron con el corazón lleno de música, aunque el destino les tuviera preparada una última canción amarga. Descansa en paz, Sergio. Tu voz ya no tiene que pedir permiso a nadie para sonar. Tu música ya no tiene fronteras ni amenazas. Ahora eres parte del viento de Michoacán, ese que corre libre por los bosques de Oyamel y que, si escuchas con atención, todavía susurra esas letras que nos hicieron creer que el amor y la alegría eran posibles, incluso en los tiempos más oscuros. La historia completa ya se contó, pero el sentimiento, ese sentimiento, no se acaba nunca. Y así, como un acorde que se desvanece lentamente en el aire, nos quedamos con su recuerdo. No con la imagen del cuerpo en la carretera, sino con la del hombre que levantaba el brazo y saludaba a su gente, agradecido por haber tenido la oportunidad de ser, aunque fuera por un momento, la voz de todo un pueblo. Michoacán no olvida. Chicago no olvida. Y la música mexicana, marcada por la tragedia de uno de sus hijos más queridos, tampoco olvidará jamás el sacrificio de Sergio Gómez. Esa es la realidad de nuestra música. Una mezcla de fiesta y llanto, de gloria y tortura. Una historia que se escribe con notas musicales y se firma con el destino. Sergio Gómez fue el ejemplo más crudo de esta dualidad. Un hombre que tocó el cielo con las manos y que fue arrastrado al infierno en la tierra, para terminar convertido en una leyenda que todavía nos hace preguntarnos qué hubiera pasado si esa noche de diciembre Sergio simplemente se hubiera quedado en casa. Pero los grandes no se quedan en casa. Los grandes van al encuentro de su destino, sin saber que los espera una cantera rosa manchada de rojo y un silencio que solo la música, años después, ha sido capaz de romper. No busquen más culpables en los expedientes, busquen la verdad en las canciones. Ahí es donde Sergio Gómez sigue vivo, sin quemaduras, sin miedo, sin dolor. Simplemente cantando, como siempre quiso, para que nadie olvide que alguna vez un hombre de Michoacán hizo que el mundo entero bailara al ritmo de su corazón. Y ese corazón, aunque intentaron apagarlo con saña, sigue latiendo en cada rincón donde alguien se atreva a decir, en voz alta, que su fe y su credo siguen intactos, a pesar de todo lo que la oscuridad intente decirnos. Morelia, la ciudad de Cantera Rosa, guarda el secreto de lo que realmente pasó en esas horas de angustia. Sus muros mudos saben quién dio la orden y quién apretó el gatillo. Pero el tiempo ha pasado y la ciudad sigue ahí, hermosa y sombría a la vez. Sergio ya no recorre sus calles, pero su sombra, esa sombra que mencionamos al principio, se ha transformado. Ya no es una sombra de miedo, es una sombra de nostalgia. Una nostalgia que nos recuerda que la belleza es frágil y que la música, a veces, es lo único que nos queda cuando todo lo demás nos ha sido arrebatado. Sergio Gómez, el hombre de la sonrisa eterna en las portadas de los discos, nos dejó una lección que no necesita moralejas. Su vida fue su mensaje, su muerte fue su tragedia, y su legado es nuestra memoria. No miren atrás con amargura, miren hacia adelante con la música de Capaz de la Sierra resonando en sus oídos. Porque mientras la música suene, Sergio no habrá muerto del todo. Habrá pasado a ese lugar donde los artistas nunca envejecen y donde las amenazas no existen. El lugar de la verdadera paz de la sierra.